Acechaba por las noches a cuanta persona se interpusiera en su camino. Adoraba a Satanás y utilizaba varios instrumentos para acabar con la vida de sus víctimas, desde un bate de béisbol hasta un puñal, pasando por varios tipos de arma de fuego, pues según él, cada persona merecía un final que tuviera un sello especial. Este es el caso del famoso acosador nocturno, un asesino que aterró a la población de California, pero de igual forma a la policía. Y tras escuchar su historia te darás cuenta el por qué les costó tanto trabajo dar con su identidad. Hola familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar, te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Una mirada fija que refleja maldad, dientes descuidados, pero que van de acuerdo con su personalidad sádica, con un rostro repleto de cinismo que según los psiquiatras, es el reflejo de una persona que lo que menos le interesa es el respeto y la empatía hacia la vida. Frente a ti tienes a uno de los asesinos en serie más peligrosos del mundo, Richard Ramírez, un hombre que era descrito por muchos como la cara del mal. Pero no todos coincidían con esto, pues aunque cueste trabajo creerlo, Richard llegó a enamorar a decenas de mujeres que veían en él al hombre de sus sueños. Claro que toda historia criminal tiene un comienzo, y esta dio inicio en febrero de 1960, en El Paso, Texas, con el nacimiento de Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard Ramírez, cuyos padres, que eran inmigrantes mexicanos, carecían de amor hacia sus hijos. Por ello los violentaban todos los días y les propinaban palizas que los dejaban con marcas en el cuerpo, en especial con Richard. Al estar tan descuidados por sus padres, no tenían reglas, ni mucho menos límites, y debido a esto Richard se volvió problemático, ladrón, abusivo, un ferviente admirador del satanismo. Tenía constantes accidentes que perjudicaron su salud, como cuando se golpeó la cabeza tras caer de un columpio y provocó que hasta su pubertad sufriera ataques de epilepsia. También intentó abusar sexualmente de una huésped del hotel donde trabajaba y llegó a consumir estupefacientes hasta perderse. Pero si algo marcó su vida fue su pubertad y adolescencia, ya que la relación que tenía con su primo Mike Ramírez era perturbadora, ya que fue un boina verde y veterano condecorado de la guerra de Vietnam, quien con orgullo le mostraba a Richard numerosas fotografías en las que salía cometiendo crímenes brutales, como tortura, violación, asesinato, mutilación a hombres y mujeres vietnamitas, y como si fuera un premio, posaba junto a los cadáveres por placer. Además, Mike le contaba a Richard detalladamente los escabrosos crímenes de guerra que cometía, y no solo eso, sino que le enseñó algunas técnicas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército. Sin embargo, había un secreto que los dos escondieron por mucho tiempo, pero que más adelante Richard contaría. Y es que resulta que cuando Richard tenía 13 años, se pasaba todo el día con su primo sin hacer nada. Y en una de esas tantas tardes la esposa de Mike empezó a reprocharle su forma de vida y le exigió que buscara trabajo. Mike enfureció, y para callarla sacó un revólver, y sin piedad, le disparó en la cara. Al estar presente Richard Ramírez, se convirtió en su cómplice, pero lo más aterrador es que el joven jamás mostró rechazo. Al contrario, quedó fascinado. Ya para 1978, cuando tenía 18 años, se mudó del Paso, Texas, al sur de California. Ahí lo arrestaron por robar un auto, y después se mudó a Pasadena en 1981 y a Los Ángeles en 1984, donde comenzaría su carrera homicida el 28 de junio de ese año, y duraría hasta agosto de 1985, contabilizando 14 asesinatos. De acuerdo con las autoridades, la cronología de los asesinatos se dio de la siguiente manera. Su debut como asesino fue con una pequeña de 9 años en San Francisco, a quien engañó y llevó al sótano del edificio donde vivía. La niña se resistió, y sin que pudiera hacer algo al respecto la violentó sexualmente, pero para que lo relacionaran con su muerte, tuvieron que pasar 25 años. Después continuaría con su siguiente víctima cuando ya estaba establecido en Los Ángeles, la vecina de Glacier Park, de 69 años, llamada Jenny Winkle, una mujer que según sus familiares dejó una ventana abierta de su casa antes de dormir, porque esa tarde había sido muy calurosa, y para cuando fue hallada, estaba en una posición extraña fuera de la cama. Había sido apuñalada en cara, pecho, y estuvo a nada de ser decapitada. Además, Ramírez tuvo mucho tiempo para ponerse cómodo en la casa y llevarse algunos objetos que encontró de valor.
Poco después se sabría que fue abusada sexualmente. Casi un año después, en marzo de 1985, atacó a Daily Okazaki y agredió a su roomie, María Hernández, siendo esta última la única sobreviviente. Aquella noche no sería su única víctima, ya que aprovechó que su adrenalina no le permitía pensar para atacar a Saint Lian Yu. 3 días después asesinó a una niña de 8 años en Eagle Rock, California, mientras que el 27 de marzo volvió a atacar a una joven que caminaba sin compañía. Estos crímenes consecutivos alertaron a los medios de comunicación, y la prensa, aprovechando este hecho mediático, le pusieron un sobrenombre. Buscaron información por doquier, pero el acosador nocturno era muy cuidadoso. Dejó algunas pistas, pero eran siniestras. Por ejemplo, en uno de los asesinatos llevado a cabo el 29 de mayo, Ramírez mató a Malvia Keller, de 83 años, y a su hermana que estaba en una silla de ruedas, Blanche Wolf, de 80 años. Ambas fueron atacadas en su casa, y dibujó en la pared del dormitorio con un lápiz labial una estrella invertida de 5 puntas. ¿Qué tenía que ver esto? ¿Por qué lo había dibujado? Pero aunque algunos investigadores explicaron que la estrella representaba la supremacía de los elementos sobre el ser humano, el mensaje que quería dar Richard jamás fue descifrado. Richard había intentado abusar de Malvia, pero no lo consiguió, mientras que a su hermana lograron revivirla, pero minutos más tarde murió a causa de las heridas. Para ese entonces su rostro apareció en las portadas de distintos periódicos, y así se mantuvo por días, pero nadie lo reconocía. Verlo les daba escalofríos, y lo único que pedían es que pronto dieran con su identidad, pero no había resultados positivos, solo tragedias que lastimaban a familias enteras. Y es que su modus operandi era preciso, seguía a sus víctimas por poco tiempo, no marcaba un patrón claro entre ellas, y variaba en las escenas para despistar a la policía. No en todos los asesinatos dibujaba símbolos satánicos en las paredes, pues esto lo consideraba especial, pero en muchas tantas robaba pertenencias de sus víctimas para que las investigaciones se centraran en un robo. Incluso, hubo casos en los que salía de casa por las noches, encontraba a su víctima y cuando las atacaba, se detenía antes de terminar con sus vidas. Al encontrar que la mayoría de los asesinatos sin resolver en Los Ángeles compartían ciertas similitudes, como la irrupción en casas por la noche, se tomó en serio el caso y se colocó como un asesino bastante peligroso. El temor se intensificó, y se pedía a la sociedad en general que tomaran precauciones, pues el acosador nocturno no se detendría. Por el contrario, ya había notado que pese a tantos intentos por la policía por capturarlo, era imposible dar con él. Otro asesinato se daría la noche del 24 de agosto de 1985, cuando Richard Ramírez entró a la casa de Inés Erickson y de su prometido Bill Carnes. Inés relató que el ruido de 3 disparos la despertó. Temerosa se levantó y giró por un instante para avisar a Bill de lo sucedido, pero luego de buscarlo encontró al hombre que amaba rodeado de sangre y a un desconocido que le apuntaba con un arma. Esta sería una pesadilla para la joven, pues en las siguientes horas Inés fue una presa más del acosador nocturno. Ramírez, abusando de su fuerza, la golpeó, drogó y violó, y luego de que saliera de su casa con algunas pertenencias de Erickson, la mujer salió despavorida para pedir ayuda a la casa más cercana. Inés acudió a la policía para contar todo lo sucedido, y esto permitió una descripción más detallada para que pudieran iniciar con la búsqueda del asesino en serie. Gracias a esto se pudo encontrar uno de los vehículos de Ramírez, que había sido robado para cometer sus crímenes, y dentro de él obtuvieron una huella digital que los llevó a obtener el nombre y el rostro del acosador nocturno por primera vez. Richard siguió aterrorizando al condado de Los Ángeles con más asesinatos y violaciones, pero sus prácticas, que casi eran tomadas por perfectas, llegaría a su fin el 31 de agosto, cuando una mujer que había sobrevivido a sus ataques, después de que intentara robar su auto en Boyle Heights, lo reconoció. Las personas bajo el miedo colectivo no podían ni pensar, solo buscaban que alguien lo detuviera, y si aquella mujer segura de su afirmación decía que era él, no esperaron a que la policía hiciera lo correspondiente, así que un grupo lo persiguió, y se salvó de ser linchado, pues justo en ese momento una patrulla de policía se hizo presente para arrestarlo, y al saber la gravedad del asunto, fue llevado a juicio. Richard Ramírez
Se tatuó durante el proceso su famosa estrella invertida en la palma de su mano y la exhibió ante las cámaras de televisión, lo cual fue tomado como una burla, pues las familias de las víctimas estaban presentes. Las audiencias duraron lo suficiente como para inculparlo, y finalmente lo acusaron de 14 homicidios, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones de las cuales 3 fueron a menores de edad, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Sin embargo, a pesar de estos datos, se tiene contemplado que actuó en muchas ocasiones pero no pudieron ser comprobados, pues nunca colaboró con la policía sobre sus crímenes. El 4 de octubre de 1989, Richard fue condenado a morir en la cámara de gas y durante los interrogatorios confirmó los crímenes que lo inculpaban. No sentía culpa ni pena, estaba orgulloso, ya que cada momento había sido especial. Y ante esto el juez que llevó a cabo el proceso judicial reafirmó la sentencia de muerte, pues sus actos exhibían crueldad, insensibilidad y brutalidad más allá de cualquier entendimiento humano. Richard Ramírez, antes de ser retirado de la sala, expresó lo siguiente: «Yo ni creo en la hipocresía, ni en los dogmas morales de la llamada sociedad civilizada. Solo me basta con morir dentro de esta habitación para conocerlos tal y como son. Mentirosos, rencorosos, asesinos, cobardes paranoides, ladrones, y cada uno con su profesión legal. Son todos unos gusanos hipócritas. Me enferman. Somos todos material descartable a causa de ustedes. Gran cosa. La muerte siempre viene con el territorio. Los veo en Disneyland». Pero ¿por qué Ramírez asesinó a tantas personas en tan poco tiempo y de un modo tan particularmente sádico y cruel? Esta pregunta ha sido hecha por muchos a través de los años, y en su momento intentaron darle una explicación, pues dentro de las especulaciones que sacaron, estaba que su comportamiento se debía al golpe que recibió en la cabeza cuando era un niño y que le había provocado la epilepsia. Después dirían que era a causa de los estupefacientes que consumió desde muy temprana edad, y hubo otros que informaron que esto era normal, pues en su pasado figuraba la violencia, una actitud que aprendió principalmente de su padre y que le había causado muchos problemas en su desarrollo. Desde pequeño su vida fue vacía, ociosa. No hacía nada más que fumar sustancias ilícitas y escuchar heavy metal. Sus alimentos eran tan azucarados que le empezaron a pudrir los dientes, dejándole un aliento insoportable. Su aspecto, según los psiquiatras, no era el más favorecido, pero había algo en él que atraía a las mujeres que casi a diario le enviaban cartas o notas declarándole su amor, e incluso fotografías íntimas. Muchas llegaron a decir ante las cámaras que era un buen sujeto, agradable y atractivo, además de asegurar firmemente que estaban enamoradas. El fanatismo que causó Ramírez en sus seguidoras es un caso único, pues también lo defendían sin importar que era un peligroso atacante de mujeres y de niños, porque también se descubrió que solía secuestrar a niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de sus casas, solo por el placer de hacerlos sufrir. A las audiencias llegaron a ir vestidas con ropa provocativa para llamar su atención. Le gritaban al juez que lo dejara en libertad e insultaron a las familias al decir que todos tenían un lado oscuro y que por sus acciones no merecía estar detenido. Este fanatismo enfermizo encaminó que el 3 de octubre de 1996, Doreen Lioy, de 41 años, un editor independiente que trabajaba por horas en revistas, decidiera casarse con el acosador nocturno. La mujer vivía en una casa flotante, tenía un título de literatura inglesa y poseía un coeficiente intelectual de 152, y como un dato que consideraba importante para atraer aún más al hombre del momento, es que era virgen. Y aunque fue fuertemente criticada tanto por los medios de comunicación como por un número considerable de ciudadanos, ella aseguraba que lo juzgaban mal, pues lo conocía perfectamente y sabía que había sido por un simple impulso, ya que era un hombre completamente nuevo. Los psiquiatras informaron ante el comportamiento que tuvo su grupo de fans, que esto se debía a que su atractivo estaba en su aspecto de chico malo. Pero Richard no se veía como un asesino, sino como un ser humano que había cometido errores, de ahí que apelara en más de una ocasión, pues se reconocía inocente. Además confesó que las autoridades agarraban a pequeños asesinos en serie para engrandecer al gobierno de California, pues en unos años lo olvidarían, algo que no ha sucedido, pues Richard Ramírez sigue siendo uno de los criminales más sádicos que están a la altura de Charles Manson y de Ted Bundy. Ramírez murió por complicaciones en su salud el 7 de junio de 2013,
a la edad de 53 años. Su cuerpo no fue reclamado y terminó en una fosa común del Estado. Y aunque los familiares de las víctimas no estaban del todo satisfechas, pues durante 23 años logró revocar su condena, en parte se sentían aliviados, ya que el acosador nocturno por mucho tiempo les provocó pesadillas. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que pasen un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, y nos vemos en el próximo video.